Buenas tardes. El día de hoy nos corresponde dictar la clase número 4 de la asignatura microondas. Nosotros nos vamos a concentrar el día de hoy en estudiar un par de estructuras nuevas para nosotros. La microstrip y la microlínea. En primera instancia vamos a estudiar la microstrip. ¿Okay? Esta es una línea de transmisión planar. Entendiendo por esto, esencialmente que está constituido por unos planos. ¿Okay? En este caso, es un plano de tierra. O más bien, dos. La estructura está constituida básicamente por un plano de tierra abajo y otro arriba, en el cual aquí tengo un plano de tierra y aquí tengo el otro plano de tierra, que están, entre los cuales hay un dieléctrico que tiene una altura B. Y dentro de ese dieléctrico hay un conductor con un ancho W. La función justamente de estos dos planos de tierra es que van a confinar los campos. Si hacemos una vista lateral de esa estructura, encontraremos algo como esto. Encontraremos que las líneas de campo eléctrico que parten del conductor central salen hacia los planos de tierra. Y como estos son equipotenciales, obviamente mueren perpendicularmente a esa superficie. Las líneas de campo magnético rodean al conductor, ¿verdad? Y también están en el plano transversal. De manera que entonces nosotros, a través de esto, pues, tenemos una estructura que es TEM. ¿Cuál es el interés en una estructura como esta? Bueno, la primera cosa es que permite la realización de circuitos integrados de microondas, lo cual a su vez permite pues, la miniaturización y la fabricación por medio fotográfico, por medio de fotolitografía. La forma práctica de fabricar este tipo de guía es por grabación o deposición metálica. En el caso de grabación, pues muy parecido a hacer un circuito impreso tradicional. Nosotros tenemos una imagen fotográfica que proyectamos sobre un material fotosensible que está ubicado sobre una lámina virgen de dieléctrico recubierto de cobre. El material fotosensible se endurece en presencia de la luz y luego que lo lavemos deja un recorrido de las pistas que van a permanecer allí después que ocurre el baño químico que se va a comer el cobre. Así que entonces, después que hemos metido eso en el cloro férrico, pues solamente quedan las pistas, ¿no? La otra es por deposición metálica, que es directamente colocar un material metálico sobre el dieléctrico aterrado. La máquina que lo hace parece una impresora de chorro de tinta, solo que en lugar de echar tinta, lo que echa es un material metálico que está suspendido en un solvente, el cual cuando se evapora deja solamente el metal sobre la superficie del dieléctrico. Esa es la forma de hacerlo, ¿okay? Se hace sobre la mitad de la estructura, ¿no? Cuando la parte de abajo está expuesta. Entonces tenemos que la estructura tiene una altura, en este caso de P medio, ¿ok? Y luego lo que hacemos acá es que una vez que hemos hecho esto en la parte metálica, pues lo que hacemos es que le ponemos la tapa de arriba, ¿okay? Con su respectiva chapa metálica. ¿Okay? Esto es parecido pues, a la técnica de producción de circuitos impresos multicapa, por ejemplo, en las tarjetas madres de computadora. Al final, pues mencionamos que se puede utilizar dieléctricos de distinto grosor o diferente permitividad, pero eso no es el caso para nuestras aplicaciones acá. ¿Okay? Vamos entonces, ahí tienen ustedes un circuito de microlink, un circuito hecho con strip line. ¿Okay? Se le ha quitado la tapa de arriba para efectos de que ustedes puedan darse cuenta de lo que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes, aquí tengo los conductores, fíjense que inclusive hay conductores de distintos gruesos, porque como vamos a ver luego,
con el grueso del conductor controlamos la impedancia característica del mismo. Entonces se puede utilizar el grueso, jugar con el grueso del conductor para cambiar la impedancia característica. Adicionalmente, pues ustedes pueden dar cuenta de que para conectar este circuito hacia afuera necesitamos transiciones. Aquí tenemos entonces un conductor coaxial del lado de afuera de esto. Aquí tenemos un conector de entrada. Aquí tenemos un coaxial por el cual ingresa la energía a esta estructura y sale por estos tres coaxiales que están acá después del procesamiento interno de esto. Como dije, aquí hay varios circuitos. Estos que están acá son híbridos de 4 cuadrantes y hay algunos componentes activos. Hay stubs, por ejemplo, en este caso, estos son stubs en circuito abierto, que se utilizan también como parte de ese circuito, donde se pueden hacer una cantidad de estructuras en estos dispositivos. Como decía, la Stripline soporta el modo TM, ya que tiene dos conductores. Tiene el conductor externo, que sería el plano de tierra, ¿okay? Y tiene el conductor interno, que sería el conductor de retorno. ¿Okay? Y el medio que tenemos acá, para nuestro análisis, es un medio homogéneo. Sin embargo, ya sabemos que otras estructuras similares, como la línea de placas paralelas, el cable coaxial, también pueden soportar otros modos de orden superior si la frecuencia de trabajo es superior a la frecuencia de corte de dichos modos. Así que entonces lo que nosotros queremos hacer es saber cuáles son los límites a los que nosotros nos enfrentamos para tratar de evitar esa situación con esos modos. Para evitar los modos se coge la separación entre las placas, así como el ancho de las paredes laterales a un menor de la mitad de la longitud de onda lambda sub d. Un detalle que vamos a tener acá es que existe una posibilidad de resonancia laterales, ¿ok? Por debajo de, eso lo vamos a estudiar más adelante, pero por debajo del conductor central, ¿ok? Pueden haber resonancias laterales debido a que cuando termina el conductor, un poco más allá, desaparece el campo abruptamente y se comportaría como si fuese una pared magnética. Entonces, ahí pudiera haber una resonancia en una forma, por ejemplo, de limitar esto, es a través de que nosotros podamos ahora colocar unos conductores metálicos que actúan en este caso como una pared eléctrica. Entonces nosotros tenemos control sobre el tamaño de esa estructura lateral. La idea es ponerlo suficientemente junto para que suba la frecuencia de corte de ese modo lateral y no interfiera con la operación del circuito en la frecuencia que nos interesa a nosotros. Como dice acá, lo último se lo va colocando pequeños postes metálicos que actúan como cortocircuito entre las paredes, entre las placas metálicas, lo cual ayuda sobre todo cuando se introducen irregularidades geométricas. Bueno, vamos a estudiar los modos. El primer modo que vamos a estudiar es el modo TEM. Y luego vemos qué pasa con los modos de orden superior. Bueno, si el modo TM, la velocidad de fase será 1 sobre la raíz de mu epsilon. Y como en el material que estamos utilizando no hay componente ferromagnético, pues la mu será prácticamente mu sub 0. Y la epsilon sí será el producto de una epsilon 0 por la epsilon relativa del material. Y como 1 sobre la raíz de mu sub 0, epsilon sub 0 es la velocidad de la luz, entonces la velocidad de fase va a ser la velocidad de la luz dividido por la raíz de epsilon sub r. Y luego, ya yo tengo la velocidad de fase, pues puedo tener la velocidad, perdón, la constante de propagación como omega dividido sobre la velocidad de fase, que va a ser finalmente raíz de epsilon r multiplicado por k sub 0, en este caso. ¿Okay? Bueno, cuando nosotros estamos trabajando con estructuras TEM en la asignatura de radiación y ondas guiadas, nosotros vimos también que había una posibilidad de estudiarla en forma circuital. O sea, tenemos lo que denominamos la aproximación circuital de la línea de transmisión. La aproximación circuital entonces consideraba que había una resistencia, una inductancia, capacitancia y conductancia de fuga por unidad de longitud. Estaban totalmente distribuidas a lo largo de
esa estructura que llamamos la línea de transmisión. Y resulta entonces que si estamos en frecuencias suficientemente altas donde pudiéramos despreciar el efecto de R y de G, en particular si el dieléctrico no tenía pérdida, entonces nos quedamos que la impedancia característica iba a ser a la raíz cuadrada del cociente de L sobre C. ¿Okay? Recuerden que son cantidades por unidad de longitud. Finalmente, si hacemos esta operación, multiplicamos por raíz de C arriba y abajo, en la parte de arriba nos va a quedar entonces finalmente el inverso de la velocidad de propagación, y abajo nos queda la capacitancia. Por tanto, si nosotros fuéramos capaces de medir la capacitancia de ese circuito, pudiéramos obtener la impedancia característica de la estructura. ¿Ok? Es más fácil decirlo que hacerlo. El caso es que esta capacitancia se puede obtener, por ejemplo, por medio de la ecuación de Laplace. Podemos hallar esa impedancia característica. El problema está en que para esta geometría en particular, esto va a considerar funciones especiales muy complicadas. Así que más bien en la práctica uno lo que hace es que busca una solución aproximada. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una fórmula para la impedancia característica, una aproximada, donde aparece 30 pi sobre raíz de epsilon r por una cantidad que depende de las dimensiones transversales, que va a ser b, el alto, sobre w sub e más 0,441b. Esta cantidad nueva, W sub E, es lo que denominamos el ancho efectivo del conductor central. Porque va a depender de la curvatura de esas líneas de campo que vimos hacia el final del conductor central. Si sucede que el conductor central es suficientemente ancho, podemos considerar que habrá pocas de esas líneas de campo que salen hacia los bordes. Así que entonces, en esas condiciones, si W sobre B es mayor de 0,35 por algún valor arbitrario, entonces pudiera ser que la W efectiva, que el ancho efectivo, sea igual al ancho geométrico del conductor central. Sin embargo, si el conductor es más pequeño, ¿okay? Si W sobre B es menor que, por ejemplo, una cierta cantidad, 0,35, entonces nos encontraremos que habrá que alterar el valor y vamos a tener que el ancho efectivo del conductor central va a ser diferente, va a ser un poco más pequeño. ¿Okay? Entonces, como dice aquí, bueno, ya esto corresponde ya a la fórmula de diseño, perdón, la fórmula de análisis. ¿Okay? O sea, dado el ancho del conductor, o sea, las dimensiones de la estructura, obtenemos una impedancia característica. Sin embargo, en la práctica nuestro problema es el inverso. El problema es el problema de diseño y no de análisis. Queremos diseñar la estructura, queremos saber cuál es el ancho si yo tengo el valor de la impedancia característica. Entonces aquí tenemos también fórmulas aproximadas. Por ejemplo, entonces tenemos acá que la relación de B sobre B, W sobre B, va a ser algunas de estas dos dependiendo del valor de la impedancia característica. Por ejemplo, si epsilon R por Z0 es menor de 120 ohm, aplicamos la primera fórmula. Si es mayor, aplicamos la segunda fórmula. El valor de la X que aparece en esta fórmula está indicado aquí abajo, vale 30 pi sobre epsilon R por Z0 menos 0,441. Entonces, de esa manera nosotros podemos, si estamos diseñando una straight line para obtener una determinada impedancia característica, bueno, utilizamos esta fórmula que hemos mostrado. Okay. Ya tenemos la impedancia característica, ya tenemos la velocidad de fase y tenemos en consecuencia la constante de propagación. El próximo paso es las pérdidas. Okay. Podemos demostrar que para cualquier estructura que está constituida por un dieléctrico uniforme y para pérdidas pequeñas, podemos relacionar las pérdidas directamente con la tangente de pérdidas, que es un valor que generalmente nos dan los fabricantes del sustrato. ¿Okay? Y esto es aplicable tanto para modos TE, TM y TEM. En esta fórmula
nosotros tenemos entonces que la alfa sub d, dada en Nepper por metro, la atenuación por unidad de longitud, va a ser igual a k cuadrado, la constante de propagación en el medio para la onda plana infinita, a cuadrado por tangente de delta sobre 2 beta. ¿Okay? La beta en general difiere de la k justamente en la frecuencia de corte de los respectivos modos, más bien digamos de los autovalores en este caso. Nosotros, si estoy considerando el caso TEM, entonces resulta que beta es igual a k. Por tanto, esta fórmula que está acá se reduce a esta. Simplemente entonces nos queda que la pérdida va a ser igual a k por la tangente delta sobre 2 para el modo TEM. Es decir, por tanto, la pérdida crece con frecuencia linealmente, por como crece k. Además de las pérdidas en el dieléctrico, también hay pérdidas en los conductores. Recuerden que hay conductores metálicos atravesados. El conductor, tanto el plano de tierra, que podemos asumir que tiene conductividad infinita, pero el conductor central sí tiene una conducción. Y por tanto, entonces ahí van a haber unas pérdidas en el conductor central. De nuevo, estamos con el problema de las aproximaciones, así que vamos a tener dos fórmulas dependiendo de distintos valores. Por ejemplo, nosotros tenemos que si el valor de epsilon r por z0 es menos de 120 ohms, pues aplicamos una fórmula como esta, es decir, que las pérdidas de conducción van a ser 2,7 por i a la menos 3 por r sub s, epsilon sub r, z0 sobre 30 pi por b menos t, por una cantidad a que está definida aquí abajo. ¿Okay? Y si la cantidad es mayor a 120 ohm, pues aplicamos una fórmula distinta, ¿okay? Que es la que está aquí abajo. Fíjense que en esta fórmula ahora aparece el grueso del conductor interno, ¿okay? T es el grueso del conductor, el grueso de la cinta. Dependiendo del grueso de la cinta, entonces habrá más o menos pérdida, porque si hay más conductor por el cual circula la corriente, pues obviamente vamos a tener una disminución en las pérdidas. Una de las preguntas que siempre me dicen los estudiantes, que de dónde salieron esos 120 ohms. Bueno, en realidad el tema es que cuando se utilizan fórmulas aproximadas, los valores que uno coloca son valores arbitrarios. No es una justificación analítica extensa de los valores, sino que más bien son valores que se obtienen de la práctica. ¿Okay? Más o menos, si por aquí, 120 ohms, y aquí para acá, la mejor aproximación me la da esta fórmula y aquí para acá me la da esta otra. Eso es más o menos lo que sugiere. Como yo muchas veces le digo, digamos, para tratar de establecer sobre eso de los valores arbitrarios, muchas veces nos encontramos con esto en ingeniería, pero yo voy a poner ahorita un ejemplo que no es de ingeniería, pero que puede ayudarnos para comprender mejor por qué nosotros muchas veces tenemos que recurrir a valores, vamos a decir, arbitrarios como este. Imagínense que ustedes están trabajando en un restaurante y ustedes son los baristas, ¿okay? La persona que prepara el café en la cafetería de ese restaurante. Y llega una orden de un cliente que quiere un con leche oscuro, ¿okay? Y después otra persona, o otro mesonero, me trae una orden de otro cliente que quiere un marrón claro. Y la pregunta es, ¿cómo yo diferencio un marrón claro de un con leche oscuro? El barista, pues simplemente por su experiencia, dice, bueno, que tanto de café y tanto de leche, me va a producir un con leche oscuro o un marrón claro. ¿Okay? Y esa es su fórmula particular. Y él dice, bueno, si este café con esta combinación, esto es un marrón y este es un con leche. ¿Okay? ¿De dónde sacó ese número? Un poco, pues como yo le digo, de la intuición, de haber preparado muchos cafés y tal. Pero no hay una fórmula exacta que me dice tantos miligramos o tantos mililitros de café y tantos de leche, exactamente me va a producir tal cosa o tal otra. Eso también es lo que nos ocurre acá. ¿Cuál es el límite entre una situación y la otra? Primero que todo, no son fórmulas analíticas, ya no son fórmulas exactas. Estamos trabajando con fórmulas aproximadas. En algunos rangos del argumento de la función,
la mejor aproximación me la da una fórmula. En otro rango, la mejor aproximación me la da la otra. ¿Okay? Y el valor entre uno y otro es más o menos casi que arbitrario. Es decir, la experiencia práctica me demuestra, bueno, así que yo puedo establecer alrededor de 220 ohm como el límite entre una cosa y la otra. Muy bien. Habiendo estudiado ya la microstrip, ¿ok? Perdón, la strip line, ahora vamos a estudiar la microstrip, más comúnmente llamada la microlínea. La microstrip también es una línea planar por el hecho de que tiene un plano de tierra, ¿ok? Pero inclusive es mucho más popular que la otra porque es mucho más fácil de fabricar. Se produce igualmente por procesos fotolitográficos como los que yo describí anteriormente, lo cual permite miniaturizar e integrar dispositivos electrónicos junto con estas líneas. Y la otra cosa es que al no tener la tapa de arriba, pues es muy fácil colocar un chip encima de esto. Sería equivalente la microstrip como a una pista de un circuito impreso de esos normales que nosotros hacemos ahí en Laboratorio de Proyectos. De hecho, en realidad, ya ver, vamos, hoy día nos estamos moviendo de una situación en la cual las líneas que constituían nuestro circuito de impreso las consideramos única y exclusivamente como conductores, es decir, que le dábamos una visión circuital a esas líneas, porque las frecuencias eran bajas, a que hoy día realmente tenemos que considerar que son líneas de transmisión, son estructuras como esta que transportan campos electromagnéticos. Y eso justamente sucede en la medida que sube la frecuencia. Hoy día, con circuitos que trabajan a frecuencias cada vez más altas, pues tenemos entonces, ya que eso, lo que anteriormente veíamos como un circuito impreso, meramente circuital, ahora hay que estudiarlo como una estructura que es una microlínea o un conjunto de microlíneas. Y eso va a ser muy importante porque cuando diseñemos nuestras pistas, ¿verdad? El retardo de fase, el retardo de tiempo que puede ocurrir entre distintas pistas puede afectar el funcionamiento. Imaginemos, por ejemplo, una computadora de día cuyo reloj esté del orden de 2 o 3 gigahertz. Entonces, y tengo un montón de líneas que interconectan la ALU, unidad lógica aritmética, con la RAM o con la ROM. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo un montón de líneas que llevan bits. Hay bits que conectan, ¿verdad? Cada línea, la transmisión es en paralelo, no es en serie. La transmisión es en paralelo. De manera que las líneas que salen de aquí van a llegar en un bus a la RAM o a la ROM o a un periférico cualquiera. Entonces va a ser importante que todas lleguen al mismo tiempo. Si uno de los bits llega antes o después que el otro, va a haber un error de interpretación de la data. Así que entonces eso no va a funcionar. Y justamente el problema es que en la medida que yo subo la frecuencia del reloj, las separaciones entre bits van a disminuir en tiempo. Y los errores que pueden ocurrir por causa justamente de que uno llegue antes que el otro se van a notar más en la medida que suba la frecuencia. Por eso es que es importante que ustedes tengan en cuenta que en los circuitos de hoy día, que trabajamos con frecuencia cada vez más alta, ya no podemos considerar un circuito impreso meramente como un elemento circuital, sino en realidad como una línea de transmisión. Entonces les decía pues que esta estructura, la microstrip, es muy popular porque se puede integrar con otros dispositivos, en particularmente con dispositivos activos, así que yo le puedo pegar un chip a esto. Dispositivos pasivos, porque estas pistas a su vez yo le puedo conectar también capacitores, resistencias, que ustedes lo habrán visto pues, en un circuito, que son de montaje superficial, que son como unos cubitos, unos daditos que se pueden montar directamente sobre las pistas. Bien, entonces, como decía anteriormente, aquí yo tengo mi estructura, tengo entonces esto que está acá, es perdón. Aquí yo tengo el conductor central, ¿verdad? Que tiene ancho W. Y tengo de alto D.
es el tamaño del dieléctrico. Pero cuando yo hago la distribución de los campos aquí en el lado derecho, me doy cuenta que si bien hay campos que están dentro del dieléctrico y que mueren perpendicularmente a este equipotencial que está aquí abajo, hay unos campos que están en el aire, ¿okay? Y que no mueren directamente en un equipotencial. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos parte de los campos que están en el aire. Si logramos que estos campos se atenúen rápidamente, ¿okay? Vamos a poder confinarlos más o menos en el entorno de esto y va a actuar como una verdadera línea de transmisión. Sin embargo, y les adelanto, existen algunas aplicaciones particulares, las cuales por supuesto dependen de estas mismas dimensiones, en las cuales nos interesa más bien el campo que sale por aquí afuera. Entonces, la línea se convierte en un radiador, es un elemento que emite energía hacia afuera, es decir, esto se convierte en una antena, puede sacar energía hacia el espacio. En este momento no voy a considerar mucho ese efecto de antena, pero sé que se pueden construir antenas hechas con microlínea. De hecho, en el laboratorio que ustedes deben haber visto con la profesora Diana, hay algunas antenas hechas en impreso, ¿okay? Están hechas con microlínea, y entonces son elementos irradiantes, son antenas, y están hechas también con las mismas técnicas. Veamos, entonces, aquí hay una descripción de la estructura, tiene un ancho W, que está impreso sobre un dieléctrico de un grosor D, ¿okay? La permitividad relativa es epsilon R. El tema es que ahora tenemos que parte de los campos están en el aire y parte en el dieléctrico. Entonces, se nos puede dar la siguiente situación. Si no hubiese dieléctrico, epsilon sub R sería 1. O sea que este problema se reduciría exclusivamente a un conductor plano sobre un plano de tierra. Es un problema que ya hemos estudiado en radiación y ondas guiadas. ¿Okay? Entonces, dice que es una línea de transmisión sencilla que soporta un modo TM con una velocidad de fase igual a la velocidad de la luz. ¿Okay? La constante de propagación beta será igual a K sub 0. Hasta ahora, esa es la situación que nosotros tendríamos. Pero el problema es que ahora tengo un dieléctrico y tengo una porción de aire. ¿Okay? Entonces, ese dieléctrico no llena completamente la porción que está encima del conductor, sino que la llena parcialmente y el resto es aire. Y eso complica el comportamiento y bueno, como dice, el análisis de la línea microstrip. Fíjense, en el caso del stripline, todos los campos estaban confinados, estaban metidos dentro del dieléctrico. En tanto que en el caso de la microstrip, parte de las líneas están en el aire. Entonces, estrictamente hablando, esto no soporta un modo TM puro. ¿Por qué? Porque las velocidades de fase no van a ser iguales en los dos medios. Es decir, cuando la onda se propague en el dieléctrico, se va a propagar a una velocidad distinta a la que se propaga en el aire. Entonces, va a ser imposible lograr lo que dice aquí, un emparejamiento de las fases a ambos lados de la interfaz aire-dieléctrico. Por tanto, entonces, en realidad, lo que tenemos aquí es que el mecanismo de propagación es en realidad una onda híbrida de ETM y, bueno, por supuesto, eso va a requerir una matemática que no vamos a tocar en este curso. ¿Okay? Más bien, la situación es que en la mayoría de las aplicaciones prácticas, el sustrato dieléctrico es delgado, es eléctricamente delgado. Quiere decir que el tamaño del dieléctrico D es mucho menor que la longitud de onda de trabajo que estamos operando esto. Así que podemos considerar que efectivamente los campos son casi TEE. Por tanto, pudiéramos hacer un análisis similar al que tendríamos en el caso estático, o sea, el caso de DC. Bueno, en este caso podemos obtener soluciones bastante aproximadas a la velocidad de fase, la constante de propagación, utilizando estas soluciones y ahora considerando obviamente que esto está programado sobre un dieléctrico que tiene una permitividad que no es 1, pero que tampoco es la permitividad del dieléctrico. En realidad es un valor intermedio. Ese valor lo llamamos permitividad efectiva. ¿Okay? Lo tenemos acá. Esa permitividad efectiva simplemente es como digo, un valor intermedio entre el valor en el aire y el valor en el dieléctrico. De manera que cuando lo metamos en todas estas expresiones, una vez que logremos tener el valor de la permitividad efectiva, pues lo metemos aquí y podemos tener una primera aproximación a la velocidad de fase
ya la constante de propagación. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es eso. Vamos a pasar del problema que está aquí como en el lado izquierdo, que denominamos A, que es la línea de ancho W sobre un dieléctrico de permitida epsilon sub R con un ancho D, lo vamos a convertir en este problema del lado derecho, el lado B, en el cual seguimos teniendo la misma lámina de ancho W, pero ahora que está inmersa dentro de un dieléctrico con una permitividad distinta, que es la permitividad efectiva, ¿ok? Y que tiene una separación D con respecto a la placa metálica, pero que se extiende en la dirección perpendicular en una distancia muy grande, infinita, entre comillas. Bien, entonces, en estas condiciones nos interesaría ya cuánto vale ese valor intermedio, ese valor de permitividad efectiva. Bueno, en primera instancia uno podría decir, bueno, la semisuma, mitad uno y mitad el otro. Eso es lo que teníamos acá. El primer término de la aproximación sería la suma del valor de la permitividad del dieléctrico más la del aire, que es 1 dividido por 2. Pero a eso hay que agregar un elemento de corrección, que es lo que está del lado derecho. Entonces, ese elemento de corrección toma en cuenta el ancho y el alto de la estructura, y por eso es que tenemos esta expresión del lado derecho. Una vez que yo tengo el valor de la permitividad efectiva, yo puedo utilizar para hallar entonces el valor de la impedancia característica. Y de nuevo, como dije en el caso anterior, tenemos dos fórmulas dependiendo de los parámetros. Por ejemplo, dependiendo de la relación del ancho al alto, aplicamos una fórmula o aplicamos la otra. Por ejemplo, si la relación del ancho al alto es menor que la unidad, aplicamos la fórmula de arriba. ¿Okay? Es una fórmula parecida, de cierta manera, a la que teníamos por allá en radiación ondas al del par de líneas paralelas. Para W sobre D mayor que la unidad, o sea, cuando se trata de una estructura donde el conductor central es mucho más ancho que la altura del dieléctrico, entonces aplicamos una fórmula distinta que la que está en la parte de abajo. Ok, de esa manera ya hemos hecho el análisis, es decir, si tengo las dimensiones de estructura puedo tener impedancia característica, pero como en el caso anterior, muchas veces el problema real es el opuesto. Tengo un valor de impedancia característica, ¿qué tamaño debe tener la pista? Bueno, entonces hacemos prácticamente la misma cosa. Como tenemos dos fórmulas aproximadas, aquí también al invertir esto tenemos dos fórmulas aproximadas. Entonces, dependiendo si la relación W sobre D es menor que 2 o mayor que 2, aplicamos una fórmula o la otra. ¿Okay? Entonces, fíjense que en el caso de la primera fórmula aparece una cantidad que denominamos A, cuya fórmula está en la parte de abajo. O sea, la cantidad A que tenemos acá. En esta cantidad aparece la epsilon R, la del dieléctrico solo, ¿okay? Pero aparece la impedancia característica, que es mi dato. Pues yo voy a partir de impedancia característica y quiero hallar cuál es el ancho. Entonces, si yo divido Z0 entre 60 y multiplico por todo esto que está acá, finalmente obtengo una cantidad A, que al meterla dentro de esta expresión me va a dar el valor del ancho. Esta es una situación, digamos, en la cual W es menor que el alto de del dieléctrico que tenemos acá, o sea, el ancho de la pista es delgado. ¿Okay? En el caso complementario, ¿okay? Cuando W es mayor que 2D, entonces aparecerá otra constante que llamamos B, la cual se obtiene a partir de la impedancia intrínseca del espacio libre, que es 377 ohm, dividido por 2Z0 sobre R. De nuevo, mi dato es Z0, quiero tener una determinada impedancia característica, y la meto en esta fórmula, obtengo el valor de B, el valor de B lo introduzco aquí arriba, y finalmente obtengo el valor del ancho de la pista. Ok.
ya hemos diseñado, vamos a seguir lo mismo que hicimos anteriormente en la straight line, es decir, ahora vamos de nuevo a estudiar el caso de las pérdidas. Bueno, nuevamente, encontramos que en el caso que habíamos visto anteriormente, para cualquier estructura en la cual tuviéramos en presencia de un dieléctrico uniforme, pues podemos aplicar una fórmula que ya vimos anteriormente, que relacionaba esto con la tangente de pérdida. Aquí también lo vamos a hacer, pero recuerden que ahora el modo es cuasi TEM, y que la estructura, ¿verdad?, tiene una parte que está en el aire y una parte que está en el dieléctrico. Entonces aquí va a suceder que tenemos que modificar la fórmula anterior. La fórmula para las pérdidas en esta estructura va a ser la que tenemos acá. La atenuación en el dieléctrico, por eso llamamos alfa sub D, va a ser igual a K sub 0, muy parecida a la anterior que teníamos allá, por epsilon R, por la epsilon efectiva, menos 1 por la tangente de delta sobre 2 veces la raíz cuadrada de la epsilon efectiva por epsilon sub R menos 1. De nuevo, una fórmula aproximada para acá. Como les comentaba, esto depende de la tangente de pérdida y ese es un valor que nos da el fabricante. Y eso también tiene mucho que ver cuando va a diseñar circuitos prácticos, que tiene que escoger en catálogo cuál va a ser el dieléctrico que nosotros vamos a estar utilizando. Y los cuales, por supuesto, también tienen costos diferentes. Si yo puedo tolerar pérdidas más altas, en general puedo tener un precio más bajo. Pero a la inversa, si yo necesito un material de bajas pérdidas, probablemente será un poquito más costoso. Ok, esas son las pérdidas en el dieléctrico. Las pérdidas en el conductor, ¿verdad? Será simplemente igual a la resistencia superficial dividido entre Z0 por el ancho de la pista, ¿okay? Y el valor de la resistencia superficial es igual a raíz cuadrada de omega menos 0 sobre 2 sigma. ¿Okay? Se parece un poco a algo que nosotros trabajamos hace ya un tiempo, creo que denominamos la distancia pericular, la profundidad de penetración en metales. ¿Okay? Esto, fíjense que la fórmula es parecida. Okay. Detalle importante, muchas veces esta pérdida en el conductor es mucho más pequeña que la pérdida en el dieléctrico. Ok, excepto si las frecuencias son muy, muy altas. Fíjense que de hecho el término de la R sub S, que aparece aquí, aquí tiene un omega metido entre la raíz cuadrada. Así que si las frecuencias son relativamente bajas, la pérdida en el conductor es pequeña, pero a medida que sube la frecuencia, las pérdidas subirán por causa de esta omega que tenemos aquí. Bueno. Ok, hicimos un estudio tanto de la microlínea como de la straight line, ¿ok? Con aproximación a frecuencias muy bajas. El problema es que cuando la frecuencia se incrementa, la frecuencia de estación se incrementa, estos estudios que nosotros hicimos pues ya van a dejar de ser tan precisos, ¿okay? Van a aparecer componentes de alto orden y eso nos va a producir unos resultados diferentes de los que veníamos trabajando hasta este momento. El caso específico de la microcinta, la microstrip, ¿okay? Es que no es una línea TM verdadera, por tanto su constante de propagación no es una función lineal de frecuencia. La constante dieléctrica, por tanto, va a variar con la frecuencia. Y entonces eso ya es parte de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Fíjense que nosotros anteriormente hemos calculado una constante dieléctrica efectiva sin tomar en cuenta los efectos de frecuencia. Pero cuando yo tengo que tomar en cuenta esto, pues tengo que considerar ahora que el campo electromagnético es una mezcla de modos TE y TM que están acoplados en forma híbrida. Cuando decimos que están acoplados en forma híbrida es porque las frecuencias de corte son similares. ¿Okay? Y entonces, la frecuencia, esto se suma a la complicación adicional de esa frontera entre el aire y el dieléctrico.
La distribución de corriente ya en la cinta conductora ya no es uniforme, varía con la frecuencia. Es que todos esos parámetros hay que tomar en cuenta dentro de nuestro modelo aproximado. Fíjense que una de las cosas también que está aquí es que el grueso finito del conductor afecta a los parámetros de la línea. Acuérdense que hace unas láminas, yo mencionaba que en el caso de las pérdidas intervenía el grueso de la cinta. Bueno, ahora vamos a ver que en la frecuencia de corte, vamos a decir así, de estos modos de orden superior, también aparecen efectos que tienen que ver con el grueso de la cinta. Bueno, entonces la primera cosa es tomar en cuenta el efecto sobre el epsilon efectivo. Bueno, una fórmula aproximada para la permitida efectiva es la que tenemos acá, epsilon E de F, va a ser igual a la epsilon R, el material solo, menos epsilon R menos una epsilon efectiva de 0, que es la que hemos calculado anteriormente, ¿okay? Sobre 1 más G de F, donde esta función G de F está definida como el producto de F sobre F sub P cuadrado por esta constante G que tenemos acá, ¿okay? G vale 0,6 más 0,009 Z0, es decir que también va a depender el valor de la G, depende del valor de la impedancia característica. La frecuencia F sub P que tenemos acá es una especie de frecuencia de corte, que hemos llamado una frecuencia de referencia, ¿okay? Para las pérdidas, ¿okay? Que va a ser igual a Z0 sobre 8pi por D. Entonces, para una frecuencia dada, yo tengo que calcular este cociente, elevo al cuadrado, multiplico por G, lo meto aquí en este denominador y eso me va a afectar pues, a estos valores que están acá. Sobre las unidades de las cosas que tenemos acá, de las fórmulas estas, tenemos que las frecuencias están en gigahertz, ¿okay? Las frecuencias que están aquí, claro, aquí F entre F sub P están en las mismas dimensiones, así que se cancelan, ¿okay? Y la F sub P tenemos acá para poder tener este valor en gigahertz, este valor está en ohm y D está en centímetros. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora vamos a imaginarnos la situación siguiente. Comparemos la microcinta con un sustrato dieléctrico con una cara con potencial a tierra. ¿Okay? Si olvidemos en un momento el conductor que está arriba, lo que tenemos un dieléctrico con una cara a tierra, sobre la cual va a haber propagación de modos. Nosotros hicimos el análisis hace ya varias clases y encontramos que los primeros modos a tomar en cuenta son los modos transversal magnéticos, en particular el TM0 y el TM1. El TM0 tiene como frecuencia de corte 0, ¿okay? Pero también el campo se reduce a 0 a esta frecuencia, o sea que parecería que ese modo no nos va a fastidiar mucho con el modo TM, que también arranca desde 0, ¿okay? Desde la frecuencia de DC. ¿Okay? Eso es cierto si las frecuencias son bajas. Sin embargo, a medida que sube la frecuencia, ¿okay? El modo TM0 sí va a empezar a afectar. Y va a haber como una especie de frecuencia límite, como el que decíamos anteriormente del caso del café. ¿Okay? Una frecuencia límite a partir del cual nosotros consideraríamos que ya hay demasiada interferencia, demasiado problema con ese modo. Ese valor crítico es inferior a la frecuencia de corte del modo TM1. Es decir, dijimos, los modos a tomar en cuenta son el TM0 y el TM1. Estoy trabajando con TM0. Entonces TM0 en DC no me fastidia, pero a medida que voy subiendo la frecuencia, TM0 va a empezar a molestarme. Hay un valor crítico en particular, en el cual ya la magnitud de ese modo TM0 es comparable a la del modo TEM y entonces ya podemos considerar que va a haber una interferencia entre los dos modos que es indeseable. Y ese valor es inferior a la frecuencia de corte del modo TM1, que es el siguiente modo que está hacia arriba. Un valor práctico para esa frecuencia de corte, vamos a decir así, del modo TM0, que vamos a denominar FT1, este que tenemos acá, vale C sobre 2πd por la raíz de 2 sobre epsilon R menos 1, tan entera menos 1 de epsilon R. Para tener una idea numérica de esto,
¿okay? Tomando valores del mismo libro de Poza, vamos a darle valores a esta epsilon R que está acá, para tratar de determinar cuánto va la frecuencia de la frecuencia crítica, ¿okay? De ese modo. Bueno, resulta que variando epsilon R entre 1 y 10, que serían valores más o menos prácticos de los sustratos que se compran comercialmente, obtenemos valores de esta frecuencia crítica del orden de un 35 a un 66% de la frecuencia de modo de corte del modo TM1, que es F sub C1. Es decir, que nosotros todavía no hemos excitado el modo TM1 y ya el modo TM0 está molestándonos, está produciendo una distorsión en lo que estoy enviando. ¿Okay? Porque al haber dos modos que se están propagando a velocidades distintas, recuerden, hay dispersión. ¿Okay? La línea se vuelve dispersiva. Entonces, nos ocurre eso, que si yo tengo que la magnitud de la energía que va por el modo TM es comparable a la que va por el modo TM0, como van a velocidades distintas, va a haber problemas de dispersión en tiempo. Además de los modos TM, tenemos los modos TE. ¿Okay? Estos modos TE se pueden excitar cuando existen discontinuidades transversales. En la línea, un caso típico, por ejemplo, las cruces, junta, los cambios de ancho, como decía hace un rato, a veces yo tengo una estructura que viene con un ancho y luego cambia, para cambiar la impedancia característica, y esto puede excitar modos TE. ¿Okay? Entonces, también tenemos que tomar en cuenta las posibilidades de que se exciten estos modos TE. Bueno, una fórmula aproximada para tomar esto en cuenta, esos modos de la que está acá. Aquí en este caso estamos considerando el primer modo TE, que sería el modo TE1. La frecuencia de corte del modo TE1 es aproximadamente C sobre 4D por raíz de epsilon R menos 1. Y eso lo vamos a denominar FT2. O sea, es una segunda frecuencia crítica a tomar en cuenta para esto. Ok, también, ¿qué pasa? Adicionalmente, si la microcinta es ancha. Si la microcinta es ancha, es posible excitar resonancias transversales a lo largo del eje de la X, es decir, paralelo al plano de tierra, en la región dieléctrica que está debajo de la pista, ya que los lados de la cinta conductora se comportan aproximadamente como paredes magnéticas. ¿Okay? Esto ocurre cuando el ancho cercano media longitud de onda. En realidad, debido al efecto borde, el ancho es un poco mayor que el ancho físico y eso produce una disminución en la frecuencia de corte para este modo. Aquí tenemos una frecuencia aproximada para esto. Yo me voy a devolver un momentico la estructura y quiero hacerles notar este último efecto que está acá. ¿Okay? Veamos dónde están los campos. Está el dibujito. Bueno, lo quiero más atrás con los campos. Me pasé. Ok, esto es lo que yo quería mostrar. Fíjense ustedes acá. Resulta que los campos que yo tengo aquí se extienden más allá del ancho de la cinta, del ancho W. ¿Ok? Y tenemos que estas líneas se extienden más allá, lo cual hace que entonces haya como un ancho efectivo mayor para la cinta. Y ahora resulta que eso está excitando aquí abajo al dieléctrico. ¿Okay? Entonces, si resulta que la frecuencia que estoy trabajando es tal que esta distancia que existe, digamos, desde aquí hasta aquí, vamos a pintarla para que la puedan ver. ¿Okay? Desde aquí hasta aquí. Si esa distancia fuera comparable a media longitud de onda, aquí se puede producir una resonancia. Es decir, si hay una resonancia transversal, eso es un modo que se está propagando. ¿Okay? Entonces, tengo una resonancia transversal, tengo un modo de propagación, ahora con rebote hacia los lados, como sucede, por ejemplo, en el modo dominante de una guía de onda rectangular. ¿Okay? O sea, aquí el rebote es hacia los lados, no es hacia arriba y abajo, sino que es hacia los lados. Entonces, eso quería mostrarle ahí. Pero también puede ocurrir una situación en la cual el rebote sea arriba y abajo. O sea que ahora pudiera haber una situación de rebote arriba y abajo, aquí chucu, entre estas dos cosas. ¿Okay? Esa situación la vamos a ver más adelante, cuando la frecuencia es tal de que ahora la distancia de
es comparable a media longitud de onda, entonces va a tener una resonancia que es vertical allí. Vamos a ver dónde estábamos. Ok, ahora la lámina anterior. Vamos para atrás. Ok, entonces aquí les decía, estamos en esta lámina, entonces es posible que se cite esa resonancia transversal entre estas paredes magnéticas ahora, um, debajo del conductor. Entonces, en este caso, pues, debido al efecto de borde, hay que considerar que el ancho es un poco mayor que el ancho de la cinta. Así que la frecuencia de corte para ese modo que estamos explicando acá va a ser igual a C sobre raíz de epsilon sobre R por un ancho que ahora es mayor, que será 2 veces el ancho de la cinta más la separación vertical, más el ancho del grueso del dieléctrico. Y también, como le decía, se puede dar el caso de que haya un rebote ahora entre las placas paralelas, un rebote vertical. Entonces, otros modos TITM similares a una guía de onda de placas paralelas pueden propagarse cuando el espaciamiento vertical entre la cinta y el planeta Tierra se acerca a media longitud de onda. Entonces, ahora el rebote es arriba y abajo. ¿Okay? Como dice acá, si bien es poco probable que esto ocurra para las frecuencias de trabajo actuales, habrá que tomar en cuenta en la medida que se desarrollen circuitos por la frecuencia cada vez más alta. El valor aproximado de la frecuencia de corte de este modo, solo para estas guías anchas, es C sobre 2D por raíz de epsilon R. ¿Okay? Entonces, en resumen, la frecuencia de corte mostrada nos impone un límite superior a la frecuencia que podemos crear una microcinta para una geometría dada. Este límite es una función del grueso del sustrato, la constante eléctrica y el ancho. Esto como un resumen. Este último punto que quedó aquí arriba, quería hacerlo notar en base a lo siguiente. Todos ustedes ya han oído hablar de 5G. ¿Okay? 5G es la quinta generación de telefonía celular. Pero en realidad no se refiere exclusivamente a celulares. En realidad los sistemas de comunicaciones van para la quinta generación. No está limitado a los celulares. Una de las cosas que tiene 5G es justamente la apertura de bandas a frecuencias cada vez más altas. Anteriormente, pues nosotros tenemos que trabajamos en frecuencias bajas. Por ejemplo, en 4G, un celular típico como este, la frecuencia máxima que nosotros podemos tener en 4G, pues es alrededor de unos 2 y tantos gigahertz. ¿Okay? Como utilizamos HSDPA, sobre todo. HSUPA es un poco más pequeña, la frecuencia de subida hacia las celdas son menores que las de bajada. Entonces, en la frecuencia de bajada, pues tenemos máximo como unos 2 gigas. En televisión, nosotros, anteriormente trabajamos la banda C, era muy común, pero hoy día, por ejemplo, televisión satelital, ¿okay? En la parte de las comunicaciones satelitales para la distribución de televisión, normalmente utilizamos la banda KU. ¿Okay? La banda KU está en la banda de 11 a 14 GHz. ¿Okay? O sea que sería como digamos la frecuencia que estábamos utilizando hasta ahora en los enlaces satelitales, sobre todo por ejemplo para distribución de televisión. Y en los enlaces terrestres, bueno, también hemos ido trabajando distintas bandas. Muchas veces dentro de la ciudad hemos utilizado las bandas que denominamos bandas milimétricas con frecuencias del orden de 18 hasta 26 GHz. ¿Okay? Muy común. Estos mini-link que tenemos en las ciudades para interconexión de las redes celulares trabajan en esas bandas. ¿Okay? Hay algunos casos extraños de utilización a frecuencias más elevadas, pero solamente a muy corta distancia, frecuencia para, como quien dice, cruzar la calle para establecer lo que se llama wireless LAN, no, perdón, la extensión de una LAN de una empresa a una sucursal que te queda prácticamente cruzando la calle. Eso lo he discutido muchas veces utilizamos enlaces de radio para aplicaciones como esta por dos cosas. Si yo tengo que las zonas están
yo tengo dos sucursales de una empresa que están relativamente cercanas entre sí, pero hay una calle pública por el medio, tengo que pedir permiso a la municipalidad para hacer eso. Y um, romper una calle, pues, resulta ser muy, muy costoso. Si yo quiero conectar una fibra óptica entre estas cosas y tengo que cruzar la calle, tengo que pedir permiso, el costo puede ser muchísimo, muchísimo mayor que la fibra óptica misma. ¿Okay? Lo que se llama la bancada, que es hacer el surco en la calle, poner la piedrita picada, luego poner el buffer, el conducto plástico de protección, y poner luego la arena encima para luego poner el concreto y luego poner el asfalto. Todo eso cuesta más que en la fibra óptica que yo voy a poner por dentro del tubo. ¿Okay? Entonces, muchas veces cuando las distancias son cortas, hay soluciones que trabajan a frecuencias muchísimo más altas que esta, digamos el orden de 60 GHz, que no requieren permisología por parte, por ejemplo, de Conatel. Entonces hay enlaces en la banda de 60 GHz, ¿ve? Que no requieren de esa permisología, que son enlaces de microondas. Pero como les digo, es una situación muy, muy particular. En general, las frecuencias máximas que operábamos en los mini-link están como el orden de 26 GB, y para algunas aplicaciones militares y radar y esas cosas, pues había frecuencias mayores que pueden llegar hasta unos máximo 40 GHz. Las nuevas bandas que se están planteando son de 40 para arriba. Entonces, en las 5G se habla prácticamente de abrir bandas de frecuencia que en la banda de 40, de 60, en la parte licenciada, porque parte no licenciada, inclusive en 80 y hasta en 100 GHz. Hay mucha discusión al respecto sobre los efectos que puede tener para la salud y toda una serie de cosas, pero bueno, ese es tema de otra discusión, no es la de este momento. Simplemente lo único que les quiero decir es que en la medida en que subamos las frecuencias, la longitud de onda se achica. Y entonces ahora sucede que estas estructuras, estos dieléctricos que estamos hablando aquí, ya se vuelven comparables a la longitud de onda y estos efectos indeseables empiezan a hacerse cada vez más notorios. Aquí tienen ustedes una comparación, podemos decir, entre los resultados obtenidos para las fórmulas aproximadas con respecto a unas obtenidas por un software comercial que utiliza diseño asistido por computadora, para tratar de comparar entonces entre el método aproximado y uno que sería un poco más preciso. Okay. Entonces, esta lámina, que es la lámina 327 del libro, se refiere al ejemplo 3.8 del mismo libro, ¿okay? Calculado con la fórmula aproximada, y eso es lo que tenemos la línea punteada acá. Y vamos a comparar eso con el resultado obtenido por este software comercial, que sería la línea continua. Acá. Fíjense ustedes que por debajo de unos 10 GHz, ¿okay? Hay una buena coincidencia entre las dos curvas, se parecen bastante, ¿okay? La constante dieléctrica efectiva calculada por la fórmula aproximada y el software comercial es muy cercana. Sin embargo, como les dije anteriormente, por acá arriba, por la frecuencia, a medida que la frecuencia se va haciendo cada vez más alta, pues la fórmula aproximada difiere mucho de la solución, no diría que ideal, sino la solución calculada por este software dedicado de diseño asistido por computadora. ¿Okay? Aquí lo que tenemos ahora a continuación es una comparación de las estructuras que teníamos de antes con las que introdujimos el día de hoy. O sea, que tenemos aquí los cables coaxiales, la guía de onda, la strip line y la microlink, para compararlos entre sí. Bueno, el modo de propagación preferido que para el caso del coaxial es obviamente el TEM. ¿Okay? Para el caso de la guía de onda, el modo de propagación preferido es el modo dominante,
En el caso de una guía de onda rectangular, obviamente que será el modo TE10. Si la guía de onda fuera una guía de onda circular, sería el TE11. Y así sucesivamente con otra estructura que tenemos por ahí. En el caso del straight line es muy parecido al cable coaxial, así que el modo de propagación es el modo TEM. Y para la micro strip, el modo de propagación es el quasi TM que hemos estado estudiando el día de hoy. ¿Okay? Pero además de esos modos, como ustedes ven aquí, adicionalmente tenemos modos TE y modos TM que pueden estar presentes en la guía. De hecho, como les comenté con la microstrip, los modos realmente en la parte de arriba, los modos interferentes, pues son nuevamente una combinación de modos TM con modos TE. Bien, vamos a ver ahora la parte de dispersión. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí la siguiente situación. Bueno, comparemos la dispersión para el caso de las cuatro estructuras. En el caso del coaxial, podemos considerar que no hay una dispersión. Beta es proporcional a K, su derivada con respecto de omega es una constante. Por tanto, la velocidad de fase es una constante independiente de frecuencia y podemos considerar que no hay dispersión. Y podemos considerar que si estoy trabajando con el modo TM, esa misma situación ocurriría para el caso del strip line, o sea que tampoco tienen dispersión. En el caso de la guía de onda, debido a la presencia de la frecuencia de corte del modo dominante, pues sí vamos a tener una dispersión. Sin embargo, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando uno va a trabajar con guía de onda es no estar demasiado cerca de la frecuencia de corte. Así que entonces, ¿por qué razón decimos que la dispersión es media para el caso de la guía de onda? Porque escogemos una frecuencia de trabajo que está por arriba de la frecuencia de corte. Normalmente escogemos una frecuencia de trabajo que esté del orden de un 5 a un 10% de la frecuencia de corte en modo dominante. Por ejemplo, les voy a poner un caso. Imaginemos una guía muy común, como la que tenemos en el laboratorio, una WR90. La WR90, es decir, que tiene 0,9 pulgadas de ancho. Esa guía, la WR90, tiene una frecuencia de corte de modo dominante de 6,56 GHz. Sin embargo, la frecuencia mínima de trabajo recomendada para esa guía de onda es 8,2 GHz. ¿Okay? O sea que tenemos entonces casi 2 GHz de separación con respecto a la frecuencia de corte del modo dominante. Si yo estoy bastante alejado de esa frecuencia de corte, entonces, si bien va a haber dispersión, va a ser menor que si estuviera muy cerca de la frecuencia de corte. Por eso es que aquí se dice que la guía de onda tiene una dispersión media, no una dispersión tan grande porque yo me alejo de la frecuencia de corte del modo dominante. Igualmente el lado de arriba, la frecuencia de corte del siguiente modo en la guía WR90 es el modo TE20, cuya frecuencia de corte es 13,2 GHz. Normalmente la frecuencia máxima recomendada para una guía WR90 es 12,4 GHz. Así que entonces, si bien la frecuencia de corte del modo TE10 656 y la 20 13,2, la frecuencia de trabajo está metida en el medio, que tiene unas bandas de guarda para los lados, de 8,2 a 12,4 GHz para esa guía. ¿Okay? En el caso de la microstrip, ¿okay? A diferencia de la strip line, que habíamos dicho que cuando tiene dispersión, esta tiene un poquito de dispersión, pero aquí lo marcan como low y un poco por los efectos dependientes de frecuencia que hemos descrito en las láminas anteriores. Ok. El ancho de banda. Bueno, el ancho de banda también es muy parecido a la situación a la que hemos descrito anteriormente. El ancho de banda de coaxial, aquí estamos hablando de ancho de banda porcentual. ¿Okay? No los valores absolutos, sino los valores porcentuales. El ancho de banda del coaxial se ve como grande porque, claro, es parte de una frecuencia cero. ¿Okay? Parte de ese hasta el valor que sea. Si escogemos como valor para dividir como valor de referencia a la mitad de banda, ok, todavía sigue siendo un ancho de banda bastante grande. Y eso mismo se aplicaría para el caso de la strip line. Ok, para el caso de la strip line, entonces nosotros diríamos que el ancho de banda también es grande y lo mismo para el caso de la microstrip. Ok, y entonces dirían, y bueno, ¿y qué pasa con la guía de onda?
en la guía de onda aparece como que el ancho de banda es más bien bajo, ¿ok? Pero es un ancho de banda porcentual. El hecho de que haya una frecuencia de corte por el modo, yo no estoy arrancando desde ese, estoy arrancando una frecuencia de corte del modo dominante. Entonces, cuando yo divido la frecuencia central que tengo aquí, tengo el ancho de banda y divido entre la frecuencia central, aunque individualmente sean números grandes, cuando divido uno por otro, se ve como un número pequeño, y por eso es que aquí aparece como low, parece como que es pequeño el ancho de banda porcentual. Sin embargo, obviamente sabemos que estas guías de ondas pueden trabajar a frecuencias mucho más altas que las que pueden trabajar los coaxiales. Entonces, ¿cómo es que su ancho de banda es más pequeño? Su ancho de banda porcentual. La capacidad que tiene una guía de onda de transporte es muchísimo más grande que la que puede tener un coaxial, obviamente. En números absolutos. En números relativos, es pequeño, como dice acá. Las pérdidas. En general, las pérdidas de los coaxiales son medianas. ¿Okay? Por cuestiones de fabricación, nosotros vemos que la frecuencia, a medida que sube la frecuencia, suben las pérdidas. Y de hecho, ese puede ser una limitante en la utilización de un coaxial, de un coaxial con respecto a otras cosas. Es un ejemplo que tuvimos en clases anteriores, que nosotros comparamos los modos de alto orden en los coaxiales. Encontramos que, por ejemplo, tenemos un coaxial como el RG58U, y resulta que el RG58U, si bien su frecuencia de corte del primer modo estaba por ahí arriba, por los 17 gigas, el fabricante decía, no use esta frecuencia, no use este coaxial más allá de 1 GHz. La frecuencia tope recomendada por el fabricante es de 1 giga. ¿Por qué? Porque el tema aquí tiene que ver con la atenuación. Entonces, la atenuación es muy grande a esa frecuencia para el cable coaxial. Claro, no puede tener coaxiales de baja pérdida. Estoy hablando de los coaxiales, perdón. Estoy hablando de los coaxiales por ejemplo, que tienen conductores trenzados, ¿ok? Tanto el conductor interno trenzado como la parte externa. Entonces allí tenemos una limitación porque las pérdidas tienden a ser medianas para esto, sobre todo pues, a medida que suba la frecuencia. Sin embargo, si yo hiciera un coaxial que sea sólido, ¿okay? Que tanto el conductor interno como el conductor externo sean sólidos, sus pérdidas son menores y los puedo operar a frecuencias más altas. Muy bien. Con respecto a la guía de onda, las pérdidas son bajas. En general, como yo creo que les comenté hace en radiación irradiada, y creo que también en esta misma clase, una guía de onda está hecho con materiales de alta conductividad. No solamente que, por ejemplo, que yo puedo hacer una guía de onda rectangular o cilíndrica con material, por ejemplo, como el aluminio, que es un buen conductor, o como el bronce, sino que además internamente se recubren con materiales de mucho más alta conductividad. Por ejemplo, las guías que tenemos en el laboratorio, si ven la estructura de la guía de onda, es de aluminio, la parte interna está recubierta de plata para disminuir las pérdidas todavía más. Cuando la estructura es de bronce, generalmente se recubre internamente con un material que se llama bronce fosforado, que la gente llama oro falso, ¿okay? Porque tiene la apariencia de oro, pero no es. ¿Okay? Sin embargo, hay algunas aplicaciones, como por ejemplo el caso de vehículos espaciales, que sí es necesario utilizar oro. Muchas veces te verán fotografías de vehículos no solamente satélites artificiales, sino inclusive de módulos que van a la Luna o a Marte y tal, que tienen, que estén dorados, y eso es oro de verdad, porque el oro es mucho más resistente a las condiciones ambientales en esos ambientes del espacio exterior que lo que puede ser otros materiales. ¿Okay? Entonces, ya tenemos claro que en una guía de onda las pérdidas son bajas. Esa es la razón también de que nosotros muchas veces utilizamos guía de onda para aplicaciones donde requerimos bajas pérdidas. Por el contrario, resulta que para el caso del straight line y de la microlínea, las pérdidas son altas. Eso tiene que ver, como vimos anteriormente, cuando hicimos los cálculos de las pérdidas, tanto eléctricas como
de conducción, ¿ok? Esos números tienden a ser altos. Entonces, esto está muy bien para instrumentos, aparatos que son relativamente pequeños, donde no hay mucho espacio que recorrer y las pérdidas en general tienden a mantenerse bajas, pero no puedo utilizar una microlínea esto para una interconexión entre dos puntos con una distancia muy grande. Entonces, definitivamente no puedo utilizar eso. Bien, veamos ahora otra cosa, capacidad de potencia. La capacidad de potencia, la capacidad de potencia para los coaxiales en general tiene que ver con el diámetro. ¿Okay? La capacidad de transporte de cualquier de estos dispositivos tiene que ver con la tensión de ruptura, ¿okay? Del dieléctrico. Entonces, en los coaxiales, si yo voy a trabajar con potencias pequeñas, utilizo coaxiales delgados. Por ejemplo, el R58 que yo mencioné hace rato, pues puede trabajar a potencia del orden de unos pocos 100, 200 vatios. ¿Ok? Las potencias no son muy grandes. Si quiero ir a trabajar con potencias más grandes, por ejemplo, qué sé yo, yo soy radioaficionado, entonces mi equipo de radio tiene capacidad para poder producir una potencia de transmisión de casi 500 vatios. El R58 no sería adecuado para mí, entonces utilizo un cable más grande. Yo utilizo, en este caso, un RG8, ¿ok? Que utilizo para esto. En otras ocasiones, pues, obviamente, también hay otros elementos que influyen en la escogencia de un determinado cable. Pero más o menos esa es la situación. Si yo quiero trabajar con potencias de cientos de vatios, con miles de vatios, tengo que utilizar coaxiales cada vez más grandes. En algunas estaciones de radiodifusión, esas que están ahí cerca de nosotros, cerca de la Católica, en subida hacia el Junquito, donde las potencias de transmisión son del orden de los kilovatios, los cables que se utilizan son cables muy grandes, precisamente para que haya mucho dieléctrico, y normalmente utilizamos dieléctrico de aire, muy pocas veces se utiliza dieléctrico de teflón o cualquier otra cosa, muchas veces son líneas coaxiales con dieléctrico de aire muy grandes para poder manejar esas potencias. Okay. Las guías de onda también manejan potencias muy grandes. De hecho, una guía de onda tiene una capacidad inherente de trabajar potencias grandes, por eso que no tiene un control de retorno, así que el área de dieléctrico, vamos a decir así, expuesta a los campos, tiende a ser grande. ¿Okay? Por ejemplo, una guía de onda rectangular con el mote E10, el sitio donde va a ocurrir la mayor intensidad de campo y donde pudiera haber más posibilidades de una ruptura de dieléctrico es justo en el medio de la guía, que es donde el campo es máximo. ¿Okay? Entonces, eso me va a determinar cuál es la potencia que puede trabajar la guía. Por ejemplo, sistemas de radar donde las potencias son muy, muy grandes, entonces muchas veces tenemos que trabajar con guías de tamaño mayor para poder manejar esas potencias más grandes. La única cosa está en que al ser la guía de tamaño mayor, las frecuencias de corte son más bajas y esos radares trabajan en frecuencias más pequeñas. Muy bien, ¿cómo nos va con las nuevas estructuras que estudiamos el día de hoy? Con la microlínea y con la stripline. Bueno, el tema que tenemos acá es que en ambos casos me aparecen como low. ¿Ok? Sucede que la capacidad de potencia de estas estructuras es pequeña, principalmente porque son estructuras pequeñas. Entonces, el dieléctrico estamos hablando de unos pocos milímetros de espesor, o quizás a veces alrededor de 1 milímetro. Entonces, lo que sucede ahí es que las intensidades de campo producidas por la señal que estamos poniendo, pues va a rápidamente escalar y va a significar entonces que puede haber una ruptura de dieléctrico en esos materiales. La otra cosa es que los conductores son normalmente muy, muy delgados. ¿Ok? Entonces, eso también hace de que si la potencia es grande, como hay algo de disipación, no solamente en el dieléctrico, sino que también hay disipación en el elemento conductor. Si utiliza una potencia grande, el elemento conductor se puede quemar, porque es muy, muy delgadito. Ok, tamaño físico. Ok, bueno, ya estamos acostumbrados a que los cables coaxiales tienden a ser grandes, engorrosos.
Sobre todo eso que yo les dije anteriormente, si iba a manejar potencia grande, el cable será grande. Hay unos cables pequeñitos, bueno, ok, pueden tener un tamaño mucho menor, ¿okay? Adecuado para lo que nosotros queramos hacer. Pero en general podemos decir que los coaxiales pueden tener un tamaño entre mediano y grande. Las guías de onda, bueno, por lo que yo decía anteriormente, estas guías de onda que aparecen como grandes en comparación por lo que yo mencionaba anteriormente, que las frecuencias de corte están relacionadas con las dimensiones transversales, ¿okay? Y entonces, así como la capacidad de potencia, y muchas veces lo que sucede es que la guía de onda tiende a ser mucho más grande que el equivalente, por ejemplo, de un cable para trabajar a esa frecuencia. ¿Qué pasa con las strip-line y las microstrip? Bueno, las strip-line en general, desde el punto de vista del tamaño físico, tienden a ser de tamaño mediano, ¿okay? Por el hecho de las dos capas que mencionaba arriba y abajo. Tenemos dos planos de tierra y el conductor central, entonces más o menos una estructura realmente un poco más voluminosa de lo que puede ser una microstrip, que está marcada aquí como de tamaño pequeño, ¿okay? Entonces, de esa manera, pues consideraríamos que la estructura más pequeña de todas, la microstrip, es la que también tiene, es más pequeña que el strip line. Entonces parecía que hubiera una cierta ventaja de la microstrip sobre el strip line en tamaño, ¿okay? A pesar de las limitaciones en potencia que hemos mencionado hace un rato. El próximo punto tiene que ver con facilidad de fabricación. Bueno, normalmente un cable coaxial tiene un esfuerzo medio desde el punto de vista de fabricación, ¿okay? La complejidad de fabricación, un coaxial, su cadencia es mediana. Primero tengo que construir el conductor interno, ya sea sólido o trenzado, ¿okay? Y luego se aplica el dieléctrico, normalmente por extrusión, ¿okay? Normalmente utilizamos como dieléctrico teflón. Entonces, y luego después se aplica el conductor externo, ya sea que sea sólido o trenzado, ¿okay? Y luego las cubiertas plásticas. Eso tiene su cierta complejidad, pues, de fabricación. Las guías de onda también se considera que tienen una capacidad, un esfuerzo medio de fabricación, a pesar de que yo comentaba hace rato, el problema, muchas veces las guías de onda se hacen por extrusión, se coloca un metal derretido en un dado y por presión se saca y eso va produciendo como un tubo, pues, ya sea con la forma del dado, ya sea redondo o rectangular. Y luego se hace el recubrimiento interno con material de alta conductividad, ¿okay? Y todo eso también tiene un esfuerzo de fabricación que podemos considerar que es medio. Por el contrario, ya yo expliqué un poco hace rato que el proceso de fabricación para la strip line y para las microlíneas es esencialmente un método fotográfico. Y entonces, pues, se puede considerar que tiene una facilidad de fabricación. Esto es mucho más fácil de producir que las otras dos estructuras que tenemos allá. Eso es muy importante, sobre todo por lo que yo he comentado tantas veces sobre el tema de la fabricación en grandes cantidades. Recuerden que en ingeniería, ¿okay? Más es menos. ¿Okay? Mientras más yo produzca, menos son los costos. Yo atenúo los costos de fabricación con una mayor producción. Eso es lo que denominamos economías de escala. Muchas veces, como dicen los economistas, que un cartón de huevo es más barato que 30 huevos. Y alguien diría, pero es que 30 huevos caben en un cartón. ¿Sí? Pero cuando yo vendo 30 huevos de una vez en un cartón, el precio es menor que si lo vendo de manera detallada, ¿okay? Los huevos individualmente. Un poco lo que queremos aquí destacar es que no es lo mismo producir 100 unidades de estas, 100 teléfonos celulares, a producir 10 millones. ¿Okay? El costo de fabricación de una cosa de estas baja en la medida que el número de elementos que yo produzca sea muy grande. Entonces los costos de fabricación bajan, lo cual significa, a su vez, que si mi costo de producción es bajo, yo puedo
ser más competitivo en el mercado. Yo puedo ir a ofrecer un precio menor al público para captar este público para mi producto que estoy fabricando. ¿Okay? La otra cosa que tenemos acá es el tema de la integración con componentes electrónicos. ¿Okay? Entonces, en este caso, digamos que el cable coaxial es difícil de interactuar con componentes electrónicos, sobre todo porque cada día los componentes electrónicos tienden a ser más pequeños. Entonces, el coaxial puede ser relativamente grande para conectarlo con un chip, por decir algo así. Entonces, es difícil de conectar un coaxial con un componente electrónico. Lo mismo podríamos decir para el caso de la guía de onda. Nosotros encontraríamos que el acoplamiento, la integración de la guía de onda con componentes activos, con dispositivos activos, es en general difícil. ¿Okay? Cosa que se simplifica un poco para el otro caso. El caso extremo es el de la microlínea, el microstrip. Decimos que es muy fácil, porque eso es ya como si fuera un circuito impreso. Así que yo puedo poner componentes de montaje superficial directamente sobre las pistas que nosotros hemos creado para hacer la microlínea. Entonces es muy fácil la integración de eso, y quizás esa es la razón para que es hoy día la estructura más popular en componentes de alta frecuencia. Un celular está lleno básicamente de microlíneas. ¿Okay? Para interconectar todos los circuitos que están dentro del celular. En el caso de la strip line, la integración con los componentes es un poco más difícil. ¿Okay? Aquí se dice que está regular, es regular, ¿no? En este caso es porque decíamos que el problema es que el conductor está adentro, ¿verdad? Es una estructura que tiene una placa de tierra arriba y otra abajo. Y el conductor está adentro, así que yo tengo que sacar eso para afuera para poder conectar el componente electrónico. Entonces, la facilidad de integración con un componente electrónico es un poco más difícil en el caso de la strip line. En el caso de la microlínea, como ya digo, la línea ya está de una vez expuesta y es muy fácil montar un componente superficial en ella. Bueno, como decía, además los tipos dimensionados, hay otras estructuras más complejas que se han desarrollado para aplicaciones especiales. Okay, esas estructuras, algunas están listadas en las páginas 158 a 160 del libro de Pozar. No la voy a estudiar aquí en Site, sin embargo, pues les recomiendo que le echen un ojito para conocer las posibles aplicaciones de tales guías. Hay algunas situaciones muy particulares en las que requiere una línea especial como esa. Muy bien.